Millonaria disfrazada de mendiga pone a prueba la bondad de la gente. El encuentro con una familia humilde transforma su visión del mundo. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Imagina que toda tu vida has tenido el mundo en la palma de tu mano. Dinero, poder, respeto. Pero, ¿qué sucede cuando lo pierdes todo en un solo día? ¿Cómo reaccionarías si, de repente, te vieras en la calle, ignorada por todos, dependiendo de la bondad de extraños? Esta es la historia de una mujer que lo tenía todo, pero que decidió ocultar su verdadera identidad para descubrir la verdadera naturaleza de las personas a su alrededor. Lo que jamás imaginó es que ese simple experimento cambiaría su vida para siempre. Cuando una familia humilde, con apenas lo suficiente para ellos mismos, decide extender su mano a una desconocida, el destino toma un giro inesperado. Lo que comienza como un acto de caridad revelará secretos enterrados, conexiones insospechadas y una verdad que sacudirá sus vidas de formas inimaginables. Cada gesto, cada mirada, cada palabra está impregnada de emociones que romperán todas tus expectativas. Prepárate para una historia llena de sacrificio, humildad y redención, donde el dinero y el poder no significan nada frente a la verdadera riqueza que solo se encuentra en los corazones de quienes menos tienen. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente importa en la vida? El sol abrasador de Los Ángeles caía implacable sobre la avenida César Chávez, en el corazón del barrio latino de Ball Heights. Entre el bullicio de vendedores ambulantes y el aroma a tacos al pastor, una figura solitaria desentonaba con el paisaje urbano. Isabella Montero, la mujer más rica de California según la revista Forbes, yacía acurrucada en una esquina, irreconocible bajo capas de ropa sucia y una peluca desgreñada. «Mira nada más a esa indigente, qué asco», murmuró una señora bien vestida en español, apartando a su hijo. Isabella sintió una punzada en el pecho. Después de semanas planeando este experimento social, la realidad la golpeaba con más fuerza de lo que esperaba. De repente, un hombre con traje y maletín se abalanzó sobre ella. «Quítate de en medio, sucia», gritó, empujándola violentamente. Isabella cayó al suelo, su cuerpo frágil chocando contra el pavimento ardiente. Su falda rasgada dejó al descubierto sus piernas magulladas, mezclándose con la mugre de la acera. El impacto le robó el aliento. Por un instante, todo se detuvo. El bullicio de la calle pareció desvanecerse, reemplazado por el latido ensordecedor de su corazón. «¿En qué me he metido?», pensó, mientras lágrimas involuntarias nublaban su visión. «¡Ay, Dios mío! Está bien, señora», una voz suave rompió el silencio. Isabella alzó la mirada para encontrarse con unos ojos cálidos y preocupados. Una mujer latina de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño despeinado y un uniforme de limpieza, se arrodilló a su lado. «Me llamo Sofía». «No se preocupe, la voy a ayudar», dijo la mujer con un marcado acento salvadoreño, extendiendo su mano callosa. Isabella dudó por un segundo, antes de aceptar la ayuda. Al ponerse de pie, notó que Sofía no estaba sola. Dos niños, un niño de unos 10 años y una niña de 6, la miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. «Mami, ¿la señora está bien?», preguntó la niña, aferrándose a la falda gastada de su madre. «Sí, mi amor». «Pero necesita nuestra ayuda», respondió Sofía, volviéndose hacia Isabella. «¿Tiene dónde pasar la noche?». Isabella, aún aturdida por la caída y la inesperada bondad, negó con la cabeza. Su plan original de pasar unas horas en la calle se desmoronaba ante la genuina preocupación de esta familia. «Entonces venga con nosotros», dijo Sofía con determinación. «No es mucho, pero tenemos un techo y comida caliente para compartir». «Pero, no me conocen», balbuceó Isabella, sorprendida por la oferta. Sofía sonrió, un gesto que iluminó su rostro cansado. «Dios nos enseña a ayudar al prójimo. Además, todos podríamos necesitar una mano amiga algún día, ¿verdad?». Isabella sintió un nudo en la garganta. En sus 50 años de vida, rodeada de lujos y aduladores, nunca había experimentado una bondad tan pura y desinteresada.
con pasos vacilantes, siguió a la familia por las calles del barrio. Los niños, Miguel y Lupita, la miraban de reojo, curiosos pero sin el desdén que había recibido de otros. Sofía, por su parte, caminaba con la dignidad de quien, a pesar de las dificultades, mantiene la cabeza en alto. Tras unas cuadras, llegaron a un pequeño apartamento en un edificio desgastado. El olor a humedad y a comida recién hecha se mezclaba en el aire. «Bienvenida a nuestro hogar», dijo Sofía, abriendo la puerta. El interior era modesto pero limpio. Un sofá gastado, una mesa de comedor con sillas disparejas y algunas fotos familiares en las paredes componían la sala. En una esquina, un pequeño altar con la Virgen de Guadalupe y velas encendidas le daba un aire acogedor al lugar. «Miguel, por favor, trae una toalla limpia para la señora», ordenó Sofía. «Lupita, ayúdame a calentar la sopa que sobró de ayer». Isabella observaba todo con una mezcla de asombro y culpa. Aquí estaba esta familia, que apenas tenía lo suficiente para ellos mismos, compartiendo lo poco que tenían con una completa extraña. «Puede usar el baño para limpiarse un poco», le indicó Sofía. «No es mucho, pero el agua caliente funciona la mayoría de las veces». En el pequeño baño, Isabella se miró al espejo por primera vez en horas. Su disfraz era perfecto. Nadie sospecharía que bajo esa fachada de indigente se escondía una de las mujeres más poderosas del país. Sin embargo, la imagen que le devolvía el espejo no era la de una millonaria jugando a ser pobre. Era el reflejo de alguien que, por primera vez en su vida, estaba experimentando la verdadera humildad. Al salir del baño, el aroma a sopa casera inundaba el apartamento. Los niños ya estaban sentados a la mesa, esperando con impaciencia. «Siéntese, por favor», dijo Sofía, sirviendo un plato humeante frente a Isabella. «No es mucho, pero está hecho con amor». Isabella tomó la cuchara con manos temblorosas. El primer sorbo de sopa le supo a gloria, no por su elaboración, sino por el gesto que representaba. «Gracias», murmuró, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «Yo, no sé cómo agradecerles». Sofía le dedicó otra de sus cálidas sonrisas. «No hay nada que agradecer. Todos somos hermanos ante los ojos de Dios». La cena transcurrió entre historias compartidas por los niños sobre su día en la escuela y preguntas curiosas hacia Isabella. Ella, manteniendo su fachada, inventó una historia sobre cómo había terminado en las calles, sorprendiéndose de lo fácil que le resultaba mentir sobre una vida de dificultades. Mientras escuchaba a esta familia hablar sobre sus luchas diarias, sus sueños y esperanzas, Isabella sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La riqueza y el poder que tanto había atesorado parecían vacíos en comparación con la riqueza de espíritu que presenciaba en este humilde hogar. Al caer la noche, Sofía improvisó una cama en el sofá para Isabella. «Mañana veremos cómo podemos ayudarla mejor», le aseguró antes de retirarse a su habitación con los niños. Acostada en el sofá, escuchando los suaves ronquidos de la familia y el lejano rumor del tráfico, Isabella no podía conciliar el sueño. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Cómo podía haber vivido tanto tiempo sin ver la realidad de personas como Sofía y su familia? ¿Qué derecho tenía ella a tanta riqueza mientras otros luchaban día a día por sobrevivir? Su experimento, que había comenzado como un simple ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, ahora se sentía como el inicio de algo mucho más profundo y transformador. Isabella sabía que después de esta noche, nada volvería a ser igual. Mientras el sueño finalmente la vencía, una última pregunta resonó en su mente: ¿qué haría cuando tuviera que revelar su verdadera identidad? ¿Cómo reaccionaría esta familia al saber que habían acogido a una de las mujeres más ricas del país? Con esa incertidumbre pesando en su corazón, Isabella se sumió en un sueño intranquilo, sin saber que el verdadero desafío apenas comenzaba. El amanecer se filtraba por las cortinas desgastadas cuando Isabella abrió los ojos, desorientada por un momento. El aroma a café recién hecho y tortillas calientes la trajo de vuelta a la realidad de su situación. Se incorporó en el sofá, sintiendo cada músculo protestar por la noche incómoda. «Buenos días,
señora, la voz de Sofía llegó desde la pequeña cocina. Espero que haya podido descansar un poco. Isabella se levantó, ajustándose la ropa arrugada y tratando de mantener su fachada. Sí, gracias. Hace mucho que no dormía bajo techo, respondió, sorprendida por la facilidad con la que la mentira salía de sus labios. La cocina era un hervidero de actividad. Sofía se movía con la eficiencia de quien ha perfeccionado una rutina a lo largo de años de necesidad. Los niños, Miguel y Lupita, ya estaban sentados a la mesa, devorando tortillas con frijoles. Siéntese, por favor, dijo Sofía, poniendo un plato frente a Isabella. No es mucho, pero la mantendrá en pie. Isabella miró el modesto desayuno, 2 tortillas, una cucharada de frijoles refritos y un huevo frito. En su vida normal, este sería apenas un aperitivo, pero aquí, representaba el esfuerzo y la generosidad de una familia que apenas tenía para sí misma. Gracias, murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. No sé cómo podré pagarles por su bondad. Sofía le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. No se preocupe por eso ahora. Coma. Mientras desayunaban, Isabella observaba la dinámica familiar. Miguel, con su uniforme escolar ya puesto, repasaba apuntes de matemáticas. Lupita tarareaba una canción en español que Isabella reconoció de las radios latinas que sonaban en las cocinas de sus mansiones. Niños, es hora de irse, anunció Sofía, limpiándose las manos en el delantal. Miguel, no olvides tu proyecto de ciencias. Lupita, tu almuerzo está en la mochila. Los niños se despidieron con besos rápidos y salieron corriendo. El apartamento quedó sumido en un silencio repentino. Tengo que irme al trabajo, dijo Sofía, mirando a Isabella con preocupación. Puedes quedarte aquí hoy si quieres. Hay comida en la nevera y... No, interrumpió Isabella, sintiéndose repentinamente culpable por la imposición. Ya has hecho demasiado. Yo buscaré algo que hacer. Sofía pareció dudar, pero finalmente asintió. Entiendo. Pero toma, dijo, sacando unos billetes arrugados de su bolsillo. No es mucho, pero te ayudará a comer hoy. Isabella sintió que el corazón se le encogía. Aquellos pocos dólares probablemente representaban el almuerzo de Sofía para toda la semana. No puedo aceptarlo, dijo, con la voz quebrada. Por favor, insistió Sofía. Hoy tú, mañana yo. Así nos cuidamos entre nosotros. Con manos temblorosas, Isabella tomó el dinero, jurándose internamente que encontraría la manera de devolverle a esta familia mucho más de lo que le estaban dando. Salieron juntas del apartamento. En la calle, Sofía se despidió con un abrazo sorprendentemente cálido. Cuídate, y si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarnos. Isabella la vio alejarse, mezclándose con la multitud de trabajadores latinos que iniciaban su jornada. Por un momento, se quedó allí, sintiéndose más perdida que nunca en las calles que, en teoría, le pertenecían. Decidida a entender mejor la vida de Sofía, Isabella comenzó a caminar sin rumbo fijo por el barrio. Las calles cobraban vida con vendedores ambulantes preparando sus puestos, el aroma a pan dulce saliendo de las panaderías y el ruido de autobuses llevando a la gente a sus trabajos. En una esquina, vio un grupo de jornaleros esperando ser contratados para trabajos de construcción o jardinería. Sus rostros cansados pero esperanzados le recordaron a Isabella las historias que había oído sobre su abuelo, quien había llegado a los Estados Unidos décadas atrás con solo los zapatos que llevaba puestos. Mientras caminaba, escuchó fragmentos de conversaciones en español. ¿Viste que subieron otra vez la renta? Mi hijo necesita libros nuevos para la escuela, no sé de dónde voy a sacar el dinero. Dicen que la fábrica va a cerrar, ¿qué vamos a hacer? Cada frase era como una puñalada en el corazón de Isabella. Estas eran las preocupaciones reales de la gente, tan lejanas a los problemas de fusiones corporativas y fluctuaciones del mercado bursátil que ocupaban sus días normalmente. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron de vuelta al edificio donde vivía Sofía.
Se sentó en los escalones de la entrada, observando el ir y venir de la gente. Una anciana que salía del edificio la miró con curiosidad. ¿Estás bien, mijita?, preguntó en español con acento mexicano. Isabella asintió, incapaz de hablar. La anciana rebuscó en su bolso y sacó una manzana. «Toma, para que no pases hambre», dijo, ofreciéndosela con una sonrisa desdentada antes de seguir su camino. Ese simple gesto fue la gota que colmó el vaso. Isabella rompió a llorar, sosteniendo la manzana como si fuera el objeto más precioso del mundo. ¿Cómo era posible que estas personas, que tenían tan poco, fueran capaces de dar tanto? Las horas pasaron, e Isabella permaneció allí, sumida en sus pensamientos. Vio regresar a los niños de la escuela, escuchó las risas y peleas de los vecinos, olió la comida que se preparaba en los apartamentos. Cuando el sol comenzaba a ponerse, vio a Sofía doblar la esquina. Caminaba despacio, con los hombros caídos por el cansancio de un largo día de trabajo. Al ver a Isabella, su rostro se iluminó con una sonrisa. «¿Estás aquí?», exclamó. «Estaba preocupada por ti». Isabella se puso de pie, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud. «Yo no sabía a dónde más ir», admitió. Sofía la tomó del brazo con gentileza. «Vamos adentro. La cena estará lista pronto». Mientras subían las escaleras, Isabella sentía que cada paso la alejaba más de su antigua vida y la acercaba a una realidad que nunca había conocido realmente. El peso de su secreto se hacía cada vez más insoportable. En el apartamento, los niños las recibieron con abrazos. El aroma a arroz y frijoles llenaba el aire. Isabella observó cómo Sofía se movía por la cocina, preparando la cena con los pocos ingredientes que tenía a mano. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Isabella tímidamente. Sofía le sonrió. «Claro, puedes poner la mesa». Mientras colocaba los platos esportillados y los cubiertos disparejos, Isabella sentía que estaba participando en algo sagrado. Esta no era solo una cena, era un ritual de unión familiar, de supervivencia, de esperanza. Se sentaron a la mesa, y Sofía sirvió las porciones con cuidado, asegurándose de que todos tuvieran suficiente. Antes de comer, se tomaron de las manos para dar gracias. «Señor», comenzó Sofía, «te damos gracias por este alimento y por traer a nuestra nueva amiga a nuestra mesa. Bendice a quienes no tienen que comer y ayúdanos a ser siempre generosos con los demás». Isabella sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. La culpa por su engaño se mezclaba con una gratitud profunda y un deseo ardiente de hacer algo, cualquier cosa, para ayudar a esta familia. Mientras comían, los niños compartían animadamente sus días en la escuela. Miguel hablaba emocionado sobre un proyecto de ciencias, mientras Lupita describía un dibujo que había hecho. «¿Y cómo te fue hoy?», preguntó Sofía a Isabella, con genuino interés. Isabella dudó, luchando con la mentira que había estado viviendo. «Yo aprendí mucho hoy», dijo finalmente, y era la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. La conversación fluyó naturalmente, y por momentos, Isabella casi olvidaba quién era realmente. Aquí, en esta mesa humilde, se sentía más en casa que en cualquiera de sus lujosas residencias. Después de la cena, mientras ayudaba a Sofía a lavar los platos, Isabella no pudo contener más su curiosidad. «Sofía», comenzó, ¿cómo terminaste aquí? Quiero decir, ¿siempre has...?» Sofía suspiró, su mirada perdiéndose en la distancia. «No, no siempre fue así. Hace años, tenía un buen trabajo en una gran empresa. Éramos clase media, ¿sabes? Teníamos planes, sueños». Su voz se quebró un poco. «Pero entonces, de la noche a la mañana, me despidieron. Sin explicación, sin indemnización. Tratamos de luchar, de mantenernos a flote, pero las deudas se acumularon. Y aquí estamos». Isabella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas historias como esta había detrás de las decisiones corporativas que ella tomaba diariamente? «Lo siento mucho», murmuró, sintiendo que las palabras eran terriblemente inadecuadas.
Sofía se encogió de hombros, con una resignación que era más dolorosa que cualquier queja. Así es la vida a veces. Pero tenemos salud, nos tenemos los unos a los otros. Y eso es lo que importa. Esa noche, acostada nuevamente en el sofá, Isabella no podía dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, mezclándose con las cifras y estadísticas que manejaba en su vida diaria. Cada número, cada gráfico, ahora tenía un rostro, una historia. Se dio cuenta de que su experimento había tomado un giro inesperado. Ya no se trataba solo de entender la pobreza, se trataba de enfrentar su propio papel en un sistema que creaba y perpetuaba esa pobreza. Mientras el sueño finalmente la vencía, Isabella tomó una decisión. No sabía cómo, pero encontraría la manera de hacer las cosas bien. Por Sofía, por sus hijos, y por todos los que, como ellos, luchaban día a día por una vida digna. Lo que Isabella no sabía era que su verdadera prueba apenas estaba comenzando, y que las revelaciones que estaban por venir sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, un raro día lluvioso en Los Ángeles. Isabella se despertó con el sonido de gotas golpeando contra la ventana y el murmullo de voces en la cocina. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo protestar por otra noche en el incómodo sofá. «Buenos días», saludó Sofía desde la cocina. «El desayuno está casi listo. ¿Puedes ayudarme a despertar a los niños? Hoy entran tarde a la escuela por la lluvia». Isabella asintió, agradecida por tener algo que hacer. Se dirigió al pequeño cuarto que compartían Miguel y Lupita. Al abrir la puerta, el corazón se le encogió. Los niños dormían en una litera destartalada, rodeados de juguetes gastados y libros de segunda mano. Era una imagen que contrastaba dolorosamente con los lujosos cuartos infantiles en sus propias mansiones. «Miguel, Lupita», llamó suavemente. «Es hora de levantarse». Los niños se despertaron lentamente, frotándose los ojos y sonriendo al ver a Isabella. «Buenos días, señora», murmuró Lupita, abrazando un oso de peluche descolorido. Mientras los niños se vestían, Isabella regresó a la sala. Sofía estaba terminando de poner la mesa, su rostro mostrando signos de cansancio a pesar de la hora temprana. «Gracias por ayudar», dijo Sofía con una sonrisa cansada. «Hoy tengo doble turno en la limpieza. Con esta lluvia, seguro habrá más trabajo». Isabella sintió una punzada de culpa. «¿Yo, puedo hacer algo para ayudar hoy?», preguntó, deseando desesperadamente ser útil. Sofía pareció dudar por un momento. «Bueno, si no es mucha molestia, ¿podrías quedarte con los niños después de la escuela? Normalmente van al centro comunitario, pero hoy estará cerrado por la lluvia». «Por supuesto», respondió Isabella rápidamente, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo ante la responsabilidad. El desayuno transcurrió rápidamente, con los niños engullendo sus cereales mientras Sofía les recordaba llevar sus impermeables. Pronto, la casa quedó en silencio, con solo Isabella y el constante golpeteo de la lluvia en las ventanas. Decidida a ser útil, comenzó a limpiar el apartamento. Mientras ordenaba la pequeña sala, notó una caja desgastada bajo el sofá. La curiosidad pudo más que ella y, con cuidado, la sacó para examinarla. Dentro encontró fotos viejas, documentos y cartas. Una en particular llamó su atención. Era un sobre amarillento con el logo de una empresa que conocía demasiado bien, Montero Enterprises, su propia compañía. Con manos temblorosas, Isabella abrió el sobre. Dentro había una carta de despido fechada 5 años atrás. El nombre en la carta era el de Sofía Ramírez. Isabella sintió que el mundo se detenía. Las palabras en la carta bailaban frente a sus ojos, debido a la reestructuración de la empresa, lamentamos informarle, efectivo inmediatamente. De repente, todo encajó. La historia de Sofía sobre perder su trabajo, la caída en la pobreza, las luchas diarias, todo era resultado directo de una decisión que ella, Isabella Montero, había tomado en una fría sala de juntas años atrás. El peso de la revelación la golpeó como una avalancha.
Se dejó caer en el sofá, la carta arrugada en sus manos, mientras los recuerdos inundaban su mente. Recordó la reunión donde se decidió el recorte masivo de personal. Ella había argumentado que era necesario para mantener la competitividad de la empresa. Números, gráficos y proyecciones financieras habían respaldado su decisión. Pero en ningún momento había pensado en las personas detrás de esos números. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró Isabella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La culpa y la vergüenza la consumían. Aquí estaba, viviendo bajo el techo de una familia cuya vida había destruido con un simple trazo de su pluma. La bondad y generosidad de Sofía ahora parecían una cruel ironía del destino. Isabella pasó las siguientes horas sumida en un torbellino de emociones. Revisó más documentos en la caja, encontrando cartas de rechazo de trabajos, avisos de desalojo y facturas médicas sin pagar. Cada papel era un testimonio del sufrimiento que su decisión había causado. Cuando llegó la hora de recoger a los niños de la escuela, Isabella apenas pudo componerse. Caminó bajo la lluvia, su mente un caos de culpa y determinación. Tenía que hacer algo, tenía que arreglar esto de alguna manera. Miguel y Lupita la recibieron con alegría, ajenos al tormento interno de Isabella. Mientras caminaban de regreso al apartamento, los niños charlaban animadamente sobre su día en la escuela. «Señora», dijo Miguel de repente, «¿nos puede ayudar con la tarea? Tenemos que escribir sobre nuestros sueños para el futuro». Isabella sintió que el corazón se le rompía un poco más. «Claro», respondió con voz temblorosa. «¿Qué sueños tienen?» «Yo quiero ser doctora», dijo Lupita con entusiasmo. «Para curar a la gente como mamá cuando está cansada». «Y yo quiero ser ingeniero», añadió Miguel. «Para construir casas para gente que no tiene hogar». Isabella tuvo que contener las lágrimas. Los sueños de estos niños, nacidos de la adversidad que ella misma había causado, eran un testimonio de la resiliencia y la esperanza que había en esta familia. De vuelta en el apartamento, Isabella ayudó a los niños con su tarea, escuchando sus aspiraciones y alentándolos, todo mientras luchaba con el secreto que ahora pesaba sobre ella como una losa. Cuando Sofía regresó, entrada la noche, estaba empapada y visiblemente agotada. Isabella la recibió con una taza de té caliente, incapaz de mirarla a los ojos. «Gracias por cuidar de los niños», dijo Sofía con una sonrisa cansada. «No sé qué haría sin tu ayuda». Isabella sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Quería confesar, quería pedir perdón, quería ofrecer todo lo que tenía para compensar el daño que había causado. Pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo reaccionaría Sofía al saber que la persona que había destruido su vida estaba ahora sentada en su cocina, bebiendo de su taza? «No es nada», logró murmurar finalmente. «Es lo menos que puedo hacer». Esa noche, acostada en el sofá, Isabella no pudo dormir. El sonido de la lluvia se mezclaba con sus pensamientos tumultuosos. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo esta mentira, no podía seguir aceptando la bondad de Sofía sin revelar la verdad. Pero también sabía que la verdad podría destruir la frágil confianza que se había formado entre ellas. ¿Cómo podría Sofía perdonarla? ¿Cómo podrían los niños entender que la mujer que los había ayudado con su tarea era la misma que había sumido a su familia en la pobreza? Mientras la noche avanzaba, Isabella tomó una decisión. Revelaría la verdad, pero no sin antes tener un plan para hacer las cosas bien. No sería suficiente con ofrecer dinero o un trabajo, tenía que cambiar el sistema desde adentro, tenía que asegurarse de que ninguna otra familia sufriera lo que Sofía y sus hijos habían sufrido. Con esa resolución en mente, Isabella finalmente se quedó dormida. Su último pensamiento fue una promesa silenciosa a la familia que dormía en la habitación contigua: «Voy a arreglar esto, cueste lo que cueste». Lo que Isabella no sabía era que el destino tenía otros planes, y que la verdad saldría a la luz mucho antes y de una manera mucho más dolorosa de lo que ella jamás podría haber imaginado. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado no solo el aire, sino también el alma de Isabella.
Se despertó antes que el resto de la familia, su mente ya trabajando en un plan para revelar la verdad y, de alguna manera, hacer las cosas bien. Mientras preparaba el desayuno, un gesto que había aprendido observando a Sofía, escuchó el sonido de pequeños pies descalzos acercándose a la cocina. «Buenos días, señora», dijo Lupita, frotándose los ojos soñolientos. «¿Está haciendo pancakes?». Isabella sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que se había vuelto familiar en los últimos días. «Sí, cariño. ¿Quieres ayudarme?». Pronto, la cocina se llenó de risas y el aroma dulce de los pancakes. Miguel se unió a ellas, y por un momento, Isabella pudo pretender que esto era normal, que ella pertenecía aquí. Sofía apareció en la puerta de la cocina, su rostro una mezcla de sorpresa y gratitud. «No tenías que hacer esto», dijo suavemente. «Quería hacerlo», respondió Isabella, sintiendo el peso de su secreto más que nunca. «Es lo menos que puedo hacer por toda su bondad». El desayuno transcurrió entre risas y planes para el día. Los niños hablaban emocionados sobre un proyecto escolar, mientras Sofía mencionaba la posibilidad de un trabajo extra los fines de semana. «Tal vez así podamos ahorrar para los libros de Miguel», dijo Sofía, su voz mezclando esperanza y preocupación. Isabella sintió una punzada de culpa. Podría resolver todos los problemas financieros de esta familia con un solo cheque, pero sabía que no era tan simple. El dinero no borraría años de lucha, ni cambiaría el sistema que había puesto a Sofía en esta situación en primer lugar. Después de que Sofía y los niños se fueran, Isabella se quedó sola en el apartamento. Caminó de un lado a otro, ensayando en su mente cómo revelaría la verdad. Cada escenario que imaginaba terminaba en desastre. Decidida a ser útil mientras encontraba el coraje para confesar, Isabella comenzó a limpiar el apartamento. Mientras ordenaba la pequeña sala, encontró un álbum de fotos escondido detrás de algunos libros. Con cuidado, lo abrió. Las primeras páginas mostraban a una Sofía más joven, sonriente, vestida con un traje elegante. En una foto, estaba recibiendo un premio, el logo de Montero Enterprises claramente visible en el fondo. «Era una de nuestras mejores empleadas», murmuró Isabella para sí misma, el recuerdo golpeándola con fuerza. Había visto a Sofía antes, en reuniones y eventos de la empresa, pero nunca había hecho la conexión hasta ahora. Las páginas siguientes contaban una historia de declive. Fotos de la familia mudándose a apartamentos cada vez más pequeños, los rostros perdiendo gradualmente la alegría despreocupada de antes. Isabella cerró el álbum, las lágrimas nublando su visión. La magnitud de lo que había hecho, de las vidas que había afectado con sus decisiones corporativas, la abrumó. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Sofía entró, luciendo agitada. «¿Sofía? ¿Está todo bien?», preguntó Isabella, rápidamente secándose las lágrimas. Sofía negó con la cabeza, dejándose caer en una silla. «Me acaban de avisar que van a cerrar la empresa de limpieza. Dicen que una compañía más grande los compró y que ya no necesitan tanto personal». Isabella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía exactamente qué compañía había hecho esa compra, Montero Enterprises, su propia corporación. «Yo, lo siento mucho», logró decir, la ironía de la situación casi insoportable. Sofía se cubrió el rostro con las manos. «No sé qué vamos a hacer. Los ahorros apenas alcanzan para el mes que viene, y con los gastos de la escuela». Isabella no pudo contenerse más. Se arrodilló frente a Sofía, tomando sus manos entre las suyas. «Sofía, hay algo que necesito decirte. Yo no soy quien crees que soy». Sofía la miró, confundida. «¿De qué estás hablando?». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Miguel entró corriendo, agitando un papel en su mano. «Mamá, mamá. Mira lo que encontré en la biblioteca de la escuela». Sofía e Isabella se volvieron hacia él. Miguel extendió el papel, era la portada de una revista de negocios. En ella, una foto de Isabella Montero, elegantemente vestida, sonreía a la cámara.
El titular rezaba: Isabella Montero, la mujer detrás del Imperio Montero Enterprises. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró la foto, luego a Isabella, sus ojos abriéndose con una mezcla de reconocimiento y horror. Tú, susurró Sofía, su voz temblando. ¿Tú eres Isabella Montero? Isabella asintió lentamente, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Sí, lo soy. Y hay mucho que necesito explicarte. Sofía se levantó de golpe, retrocediendo como si Isabella fuera una amenaza física. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado jugando con nosotros? ¿Cómo destruiste nuestras vidas y ahora vienes a, qué? ¿A burlarte de nosotros? No, no es así, suplicó Isabella, desesperada. Por favor, déjame explicar. Yo. Pero Sofía no quería escuchar. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la emoción, señaló hacia la puerta. Fuera. Fuera de mi casa. Ahora. Miguel, confundido y asustado, comenzó a llorar. Isabella, con el corazón destrozado, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto. Por favor, déjame hacer las cosas bien. Pero Sofía ya le había dado la espalda, abrazando a Miguel, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Isabella salió al pasillo, cerrando la puerta tras ella. Se apoyó contra la pared, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado evitar, había sucedido de la peor manera posible. Mientras bajaba las escaleras del edificio, Isabella sabía que este no era el final. No podía serlo. De alguna manera, tenía que encontrar la forma de reparar el daño que había causado, no solo a Sofía y su familia, sino a todas las personas cuyas vidas había afectado con sus decisiones corporativas. Con determinación renovada, Isabella salió a la calle. Ya no era la millonaria disfrazada de mendiga, ni la mujer de negocios implacable que había sido antes. Era alguien nuevo, alguien decidida a usar su poder y recursos para hacer un cambio real. Lo que Isabella no sabía era que su verdadero desafío apenas comenzaba, y que el camino hacia la redención sería mucho más difícil y doloroso de lo que jamás podría haber imaginado. Isabella caminaba sin rumbo por las calles de Ball Heights, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. El sol de la tarde caía implacable sobre ella, pero apenas lo notaba. Su disfraz de indigente, que antes le había parecido una ingeniosa estrategia, ahora se sentía como una burla cruel a las personas que realmente vivían en la calle. Después de horas de vagar, Isabella se encontró frente a un pequeño parque. Se sentó en un banco desgastado, observando a los niños jugar y a las familias disfrutar del día. Cada rostro le recordaba a Sofía y sus hijos, intensificando su sentimiento de culpa y desesperación. Señora Isabella, una voz infantil la sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada para encontrarse con los ojos curiosos de Lupita. Lupita, murmuró Isabella, sorprendida y temerosa al mismo tiempo. ¿Qué haces aquí sola? No estoy sola, respondió la niña, señalando hacia un grupo de mujeres que charlaban cerca. Estoy con mi tía Rosa. Mamá está muy triste en casa. Isabella sintió que el corazón se le encogía. Lupita, yo, lo siento mucho. Nunca quise lastimar a tu mamá o a tu familia. Lupita la miró con una mezcla de confusión y tristeza. ¿Por qué fingió ser pobre? ¿Por qué nos mintió? La pregunta, tan directa y sincera, golpeó a Isabella con fuerza. ¿Cómo explicar sus acciones a una niña? ¿Cómo justificar lo injustificable? Cometí un error, Lupita, comenzó Isabella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, las personas hacen cosas tontas pensando que están haciendo algo bueno. Quería entender cómo vivían otras personas, pero lo hice de la manera equivocada. Lupita asintió lentamente, procesando la información. Mamá dice que usted es la razón por la que papá se fue.
Isabella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir, Lupita? La niña jugaba nerviosamente con el dobladillo de su vestido. Después de que mamá perdió su trabajo en su empresa, papá empezó a beber mucho. Peleaban todo el tiempo. Un día, simplemente se fue y no volvió. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabella. Cada nueva revelación era un recordatorio doloroso de cómo sus decisiones habían tenido consecuencias de largo alcance, destruyendo vidas de maneras que nunca había imaginado. Lupita, escúchame, dijo Isabella, tomando suavemente las manos de la niña. Lo que hice estuvo muy mal. Lastimé a mucha gente sin darme cuenta. Pero te prometo, te juro, que voy a hacer todo lo posible para arreglarlo. En ese momento, la tía Rosa se acercó rápidamente, su rostro una mezcla de sorpresa y enojo. Lupita, ven aquí ahora mismo, ordenó, tirando de la niña lejos de Isabella. Pero tía, protestó Lupita. Nada de peros, interrumpió Rosa. Luego se volvió hacia Isabella, sus ojos llameando con furia apenas contenida. ¿Y usted, cómo se atreve a acercarse a la niña después de lo que hizo? ¿No ha causado ya suficiente daño? Isabella se puso de pie, sintiendo el peso de la mirada acusadora de Rosa. Señora, por favor, déjeme explicar. Quiero ayudar, quiero hacer las cosas bien. Rosa soltó una risa amarga. ¿Ayudar? ¿Ahora quiere ayudar? ¿Dónde estaba su ayuda cuando Sofía perdió su trabajo? ¿Dónde estaba cuando tuvieron que vender todo lo que tenían para sobrevivir? ¿Dónde estaba cuando el esposo de Sofía los abandonó porque no pudo soportar la presión? Cada pregunta era como una puñalada para Isabella. La magnitud del daño que había causado se hacía cada vez más evidente y abrumadora. Yo, no lo sabía, murmuró Isabella, aunque sabía que esa excusa sonaba hueca incluso para ella misma. Por supuesto que no lo sabía, espetó Rosa. Porque para usted, nosotros no somos personas reales. Somos solo números en una hoja de cálculo, ¿verdad? Algo que se puede borrar con un clic sin pensar en las consecuencias. Isabella quería argumentar, quería defenderse, pero sabía que Rosa tenía razón. Durante años, había tomado decisiones basadas únicamente en números y ganancias, sin considerar el impacto humano. Tiene razón, admitió finalmente. He cometido errores terribles. Pero estoy aquí ahora, queriendo hacer las cosas bien. Por favor, dígame cómo puedo ayudar. Rosa la miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, soltó un suspiro cansado. Si realmente quiere ayudar, deje a esta familia en paz, dijo Rosa. Ya han sufrido suficiente. Su dinero no puede borrar años de dolor y lucha. Con esas palabras, Rosa tomó a Lupita de la mano y se alejó, dejando a Isabella sola una vez más. Isabella se dejó caer en el banco, sintiéndose más perdida que nunca. ¿Cómo podía arreglar algo que parecía irreparable? ¿Cómo podía compensar años de sufrimiento causado por su negligencia y falta de empatía? Mientras el sol comenzaba a ponerse, Isabella tomó una decisión. No importaba cuán difícil fuera, no importaba cuánto tiempo tomara, encontraría una manera de hacer las cosas bien. No solo para Sofía y su familia, sino para todos aquellos a quienes sus decisiones habían afectado negativamente. Se levantó del banco con una nueva determinación. Ya no era la millonaria jugando a ser pobre, ni la ejecutiva fría e indiferente. Era una mujer en una misión, decidida a usar su poder y recursos para crear un cambio real y significativo. Lo que Isabella no sabía era que su camino hacia la redención apenas comenzaba, y que enfrentaría desafíos que pondrían a prueba no solo su determinación, sino también su propia identidad y valores fundamentales. El sol se ponía sobre Los Ángeles cuando Isabella, aún vestida con sus ropas desgastadas, llegó a la imponente torre de Montero Enterprises. El contraste entre su apariencia actual y el edificio de cristal y acero que ella misma había mandado construir no podía ser más marcado. Con paso decidido, entró en el vestíbulo. El guardia de seguridad la miró con desconfianza,
acercándose para pedirle que se marchara. «Soy Isabella Montero», dijo ella, irguiéndose con toda la autoridad que pudo reunir a pesar de su apariencia. El guardia pareció dudar, pero algo en su voz y en su mirada lo convenció. Minutos después, Isabella estaba en su oficina en el último piso, mirando la ciudad que se extendía bajo ella. «Señora Montero, ¿qué está pasando?», preguntó su asistente, Carlos, claramente confundido por su apariencia y su repentina aparición después de días de ausencia. «Carlos, necesito que convoques una reunión de emergencia del consejo directivo». «Ahora», ordenó Isabella, su voz no dejando lugar a discusión. Mientras esperaba, Isabella se miró en el espejo de su baño privado. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, ojerosa, desaliñada, pero con una determinación feroz en los ojos. Una hora después, los miembros del consejo directivo estaban reunidos en la sala de juntas, murmurando confundidos ante la apariencia de su CEO. «Señores, señoras», comenzó Isabella, su voz firme a pesar de su aspecto. «En los últimos días he vivido una experiencia que ha cambiado mi perspectiva de nuestra empresa y de nuestro impacto en el mundo». Les contó todo, su experimento, su encuentro con Sofía y su familia, y cómo había descubierto el daño directo que sus decisiones corporativas habían causado. «Hemos estado operando bajo la premisa de que el crecimiento y las ganancias son lo único que importa», continuó. «Pero he visto de primera mano el costo humano de esas decisiones. Y ya no puedo ignorarlo». El silencio en la sala era palpable. Algunos miembros del consejo parecían incómodos, otros escépticos, y unos pocos mostraban signos de genuina preocupación. «¿Qué propone exactamente, señora Montero?», preguntó finalmente Richard Gómez, uno de los miembros más antiguos del consejo. «Una reestructuración completa de nuestras políticas corporativas», respondió Isabella. «Quiero implementar programas de recontratación para empleados despedidos, aumentar significativamente nuestros programas de responsabilidad social y revisar cada decisión que tomemos en términos de su impacto humano, no solo financiero». Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Algunos miembros del consejo expresaron su apoyo, mientras que otros argumentaron que tales medidas podrían llevar a la empresa a la quiebra. «Entiendo sus preocupaciones», dijo Isabella, «pero les aseguro que podemos ser rentables y éticos al mismo tiempo. De hecho, creo que a largo plazo, esto nos hará más fuertes y más sostenibles como empresa». La discusión se prolongó durante horas. Isabella defendió su posición con una pasión y una convicción que sorprendió incluso a aquellos que la conocían desde hace años. Finalmente, cerca del amanecer, se llegó a un acuerdo. Se implementarían cambios graduales, comenzando con un programa piloto de recontratación y un aumento significativo en el presupuesto de responsabilidad social corporativa. Exhausta pero satisfecha, Isabella se preparaba para irse cuando Carlos entró en su oficina. «Señora Montero, hay alguien que quiere verla», dijo, luciendo nervioso. Es la señora Sofía Ramírez». Isabella sintió que el corazón le daba un vuelco. «Hazla pasar», dijo, tratando de mantener la calma. Sofía entró en la oficina, su rostro una mezcla de emociones, dolor, rabia, confusión. Se detuvo frente al escritorio de Isabella, sus ojos recorriendo la lujosa oficina antes de fijarse en la mujer que había conocido como una indigente. «¿Por qué?», fue lo único que Sofía pudo decir, su voz quebrándose. Isabella rodeó el escritorio, acercándose a Sofía pero manteniendo una distancia respetuosa. «Sofía, yo cometí un error terrible. Muchos errores, en realidad. Pensé que estaba haciendo algo bueno, tratando de entender la realidad de otras personas. Pero lo hice de la manera equivocada, y en el proceso, me di cuenta de cuánto daño había causado con mis decisiones pasadas». Sofía la escuchaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Tienes idea de lo que hemos pasado? ¿De lo que tus decisiones le hicieron a mi familia?». «No, no lo sabía», admitió Isabella. «Y esa es precisamente la razón por la que necesitaba hacer esto. He vivido en una burbuja, Sofía. Tomando decisiones que afectan las vidas de miles de personas sin realmente entender las consecuencias.
Isabella le contó sobre la reunión que acababa de tener, sobre los cambios que estaba implementando en la empresa. Sé que esto no borra el daño que he causado, dijo. Pero es un comienzo. Y quiero empezar contigo y tu familia. Por favor, déjame ayudarte. Sofía la miró fijamente por un largo momento. ¿Crees que puedes arreglar años de sufrimiento con dinero? ¿Qué puedes comprar nuestro perdón? No, respondió Isabella con sinceridad. Sé que el dinero no puede borrar el pasado. Pero puede ayudar a construir un futuro mejor. No solo para ti y tu familia, sino para todos los que han sido afectados por mis decisiones pasadas. Hubo un largo silencio. Finalmente, Sofía habló, su voz cansada pero firme. No puedo perdonarte. No ahora. Tal vez nunca. Pero si realmente quieres hacer las cosas bien, demuéstralo. No solo con palabras o promesas, sino con acciones concretas. Isabella asintió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Lo haré, Sofía. Te lo prometo. Haré todo lo que esté en mi poder para reparar el daño que he causado. Mientras Sofía se iba, Isabella se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un largo y difícil camino hacia la redención. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto. Lo que Isabella no sabía era que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían no solo su empresa, sino toda la industria corporativa, poniendo a prueba su determinación y su nueva visión del mundo de maneras que nunca habría imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Isabella. Cumpliendo su promesa, se lanzó de lleno a la tarea de transformar Montero Enterprises desde adentro. Cada mañana, llegaba a la oficina antes que nadie, trabajando incansablemente hasta altas horas de la noche. El primer paso fue implementar el programa de recontratación. Isabella personalmente revisó cientos de casos de empleados despedidos, priorizando aquellos con historias similares a la de Sofía. Cada historia que leía era un doloroso recordatorio del impacto real de las decisiones corporativas que había tomado en el pasado. Una tarde, mientras revisaba otro montón de archivos, Carlos entró en su oficina con expresión preocupada. Señora Montero, hay rumores en la prensa. Alguien filtró información sobre su experimento social, dijo, entregándole un iPad con varios titulares sensacionalistas. Isabella sintió que el estómago se le revolvía al leer los titulares: CEO millonaria juega a ser pobre, el experimento cruel de Isabella Montero, filantropía o farsa. Era cuestión de tiempo, murmuró Isabella, pasándose una mano por el cabello. Prepara una conferencia de prensa para mañana, Carlos. Es hora de enfrentar esto de frente. Esa noche, mientras se preparaba para la conferencia, Isabella recibió una llamada inesperada. Era Lupita. Señora Isabella, dijo la niña, su voz temblando ligeramente. Vi las noticias. ¿Es verdad que va a perder su empresa? Isabella se sorprendió. No había considerado esa posibilidad, pero ahora que Lupita lo mencionaba, se dio cuenta de que era un riesgo real. No lo sé, cariño, respondió honestamente. Pero no te preocupes por eso. Lo importante es hacer lo correcto. Pero si pierde su empresa, ¿cómo podrá ayudar a la gente?, preguntó Lupita, con la lógica simple pero profunda de un niño. Esa pregunta persiguió a Isabella durante toda la noche. Cuando llegó el momento de la conferencia de prensa, tenía ojeras pero una determinación renovada en su mirada. Frente a una sala llena de periodistas y cámaras, Isabella tomó una respiración profunda y comenzó. Buenas tardes. Estoy aquí para hablar sobre los recientes rumores acerca de mis acciones. Sí, es cierto que me disfracé de indigente y viví en las calles durante varios días. Lo hice porque quería entender, realmente entender, el impacto de las decisiones corporativas en la vida de las personas reales. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Pero cometí un error. Pensé que podía simplemente observar y aprender, sin considerar cómo mis acciones podrían afectar a aquellos que genuinamente luchan cada día para sobrevivir. Me equivoqué, y por eso pido disculpas.
Los flashes de las cámaras se dispararon mientras Isabella continuaba. Sin embargo, esta experiencia me ha abierto los ojos a una realidad que no podía ignorar. He visto de primera mano el daño que las políticas corporativas pueden causar. Y estoy decidida a cambiarlo. Entonces, Isabella hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el elegante blazer que llevaba y lo dejó caer al suelo. A partir de este momento, renuncio a mi salario como CEO. Viviré con el salario más bajo de nuestra empresa hasta que hayamos implementado completamente nuestros nuevos programas de responsabilidad social y recontratación. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Isabella continuó: además, estoy donando el 75% de mis acciones en la empresa a un fideicomiso que se dedicará exclusivamente a programas de ayuda para empleados despedidos y sus familias. Los periodistas estallaron en preguntas, pero Isabella levantó una mano para silenciarlos. Sé que estas acciones pueden parecer drásticas. Algunos dirán que estoy loca, otros que esto es solo un truco publicitario. Pero les aseguro que es real. He visto el rostro de la pobreza, he sentido su dolor, y no voy a dar la espalda a esa realidad nunca más. Mientras la conferencia de prensa continuaba, en un modesto apartamento de Ball Heights, Sofía y sus hijos miraban la televisión en silencio. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, una mezcla de emociones contradictorias reflejadas en sus ojos. «Mamá», dijo Miguel suavemente, «¿crees que ella realmente ha cambiado?». Sofía se secó las lágrimas y abrazó a sus hijos. «No lo sé, mijo. Pero quiero creer que sí. Quiero creer que las personas pueden cambiar para mejor». De vuelta en la sala de conferencias, Isabella enfrentaba una avalancha de preguntas. Algunos periodistas elogiaban sus acciones, otros la acusaban de hipocresía. Pero a través de todo, Isabella se mantuvo firme. «Entiendo sus dudas», dijo. «Y sé que mis acciones pasadas no desaparecerán de la noche a la mañana. Pero les pido que me juzguen por lo que haga a partir de ahora. No por mis palabras, sino por mis acciones». Cuando finalmente salió del edificio, exhausta pero determinada, Isabella se encontró con una sorpresa. Un grupo de personas se había reunido afuera, sosteniendo carteles. Pero no eran protestas, eran mensajes de apoyo. Entre la multitud, Isabella vio un rostro familiar. Era Rosa, la tía de Lupita, sosteniendo un cartel que decía: «El cambio comienza con un paso. Gracias por dar el primero». Con lágrimas en los ojos, Isabella se acercó a Rosa. «Gracias», dijo simplemente. Rosa asintió. «No te equivoques, todavía no confío completamente en ti. Pero esto es un comienzo». Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, Isabella sabía que el camino por delante sería difícil. Había sacrificado mucho, y probablemente tendría que sacrificar aún más. Pero por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Lo que Isabella no sabía era que sus acciones estaban a punto de desencadenar un movimiento que iría mucho más allá de Montero Enterprises, un movimiento que desafiaría la forma en que las corporaciones operaban en todo el mundo. Y en el centro de todo, estaba una lección que había aprendido de una familia humilde en Ball Heights, que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la diferencia que hacemos en las vidas de los demás. Un año había pasado desde aquella fatídica conferencia de prensa. Los cambios en Montero Enterprises habían sido profundos y, para sorpresa de muchos, exitosos. La empresa no solo había sobrevivido a la transformación radical impulsada por Isabella, sino que había florecido, convirtiéndose en un modelo de responsabilidad corporativa que otras compañías comenzaban a imitar. Isabella, fiel a su palabra, había vivido con el salario más bajo de la empresa durante todo ese tiempo. Su oficina en el último piso ahora era un espacio comunitario para empleados, mientras ella trabajaba desde un cubículo estándar en el piso principal. Era un cálido domingo por la mañana cuando Isabella se dirigió al parque de Ball Heights donde había tenido aquel encuentro revelador con Lupita un año atrás. Hoy era un día especial, la inauguración del primer centro comunitario Montero, un proyecto en el que había invertido gran parte de su tiempo y recursos personales.
Al llegar al parque, Isabella se sorprendió al ver la multitud que se había reunido. Empleados actuales y antiguos de Montero Enterprises, residentes del barrio, e incluso algunos rostros familiares de los medios de comunicación. Entre la multitud, Isabella vio a Sofía y sus hijos. Su corazón dio un vuelco. A pesar de todos los cambios implementados, su relación con Sofía había seguido siendo tensa y distante durante el último año. Bienvenidos a todos, comenzó Isabella, su voz temblando ligeramente. Hace un año, me paré frente a ustedes como una mujer que creía saberlo todo, pero que en realidad no sabía nada. Hoy, estoy aquí como alguien que todavía está aprendiendo, pero que está comprometida a seguir haciéndolo cada día. Mientras hablaba sobre los programas que el centro ofrecería, desde capacitación laboral hasta atención médica gratuita, Isabella notó que Sofía la miraba fijamente, su expresión indescifrable. Este centro, continuó Isabella, no es solo un edificio. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando ponemos a las personas por encima de las ganancias. Cuando recordamos que detrás de cada número en una hoja de cálculo hay un ser humano con esperanzas, sueños y luchas. Al terminar su discurso, Isabella se sorprendió al ver a Sofía acercarse al podio. Por un momento, temió lo peor, pero entonces Sofía tomó el micrófono y comenzó a hablar. Hace un año, dijo Sofía, su voz clara y firme, pensé que Isabella Montero era el enemigo. La persona responsable de destruir mi vida y la de mi familia. Y en cierto modo, lo era. Isabella contuvo la respiración, sintiendo el peso de cada palabra. Pero hoy, continuó Sofía, veo a una mujer diferente. Una mujer que tuvo el coraje de admitir sus errores y la determinación de corregirlos. No ha sido fácil, y todavía hay heridas que están sanando. Pero este centro, y todo lo que representa, es un paso en la dirección correcta. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabella mientras Sofía hablaba. Cuando terminó, las dos mujeres se miraron por un largo momento antes de fundirse en un abrazo, ante los aplausos de la multitud. Después de la ceremonia, mientras la gente disfrutaba de la comida y la música, Isabella se encontró sentada en un banco con Sofía y sus hijos. Nunca pensé que estaríamos aquí, dijo Isabella suavemente. Sofía asintió. Yo tampoco. Pero como le dije a mis hijos, las personas pueden cambiar. Y tú lo has hecho. Lupita, que había estado escuchando en silencio, habló de repente. Señora Isabella, ¿ya no es rica? Isabella sonrió. En dinero, no tanto como antes. Pero en las cosas que realmente importan, amigos, propósito, la oportunidad de hacer una diferencia, me siento más rica que nunca. Miguel, que ahora era un adolescente, preguntó, ¿y qué pasará con la empresa? ¿Con todo esto? Isabella miró al niño, viendo en él el futuro que estaba tratando de construir. Eso depende de todos nosotros, Miguel. He aprendido que el verdadero cambio no viene de una sola persona, sino de una comunidad trabajando junta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Los Ángeles de tonos dorados y rosados, Isabella reflexionó sobre el viaje increíble que había emprendido. Había comenzado como un experimento, un intento de entender una realidad que le era ajena. Y había terminado transformando no solo su vida, sino las vidas de innumerables personas. ¿Sabes?, dijo Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Creo que al final, todos aprendimos algo importante. ¿Qué es eso?, preguntó Isabella. Sofía sonrió, mirando a sus hijos y luego a Isabella. Que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Y que la bondad, cuando es genuina, tiene el poder de cambiar el mundo. Isabella asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Y que a veces, añadió, necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Mientras la noche caía sobre Ball Heights, Isabella Montero, una vez la mujer más rica de California, ahora simplemente una más en una comunidad unida, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna, había encontrado su propósito, su lugar en el mundo.
Y mientras miraba a Sofía y sus hijos, a los residentes del barrio disfrutando de la fiesta, a los empleados de Montero Enterprises mezclándose con la comunidad, supo que este no era el final de su viaje. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiar no solo una empresa o un barrio, sino la forma en que el mundo de los negocios veía su responsabilidad hacia la sociedad. Isabella Montero, la millonaria que se había disfrazado de mendiga, había aprendido la lección más valiosa de todas, que la verdadera transformación comienza con un acto de humildad, y que el legado más duradero que podemos dejar es el impacto positivo que tenemos en las vidas de los demás. Muchas gracias por haber acompañado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias de Cristal para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad que comparte historias que tocan el corazón e inspiran. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias que emocionan y transforman vidas. Nos vemos en la próxima historia de Historias de Cristal.